Radio 13 Noticias presenta La Entrevista. No, nos ayudó. Yo creo que ayudó mucho más. Yo ya estaba tratando de levantar otros proyectos más artísticos, más personales, pero siempre tenía la idea de hacer algo con esta hipótesis, ¿no? De robarse la imagen. Entonces, estuve buscando financiamiento para esos otros proyectos y di con un productor que se quedó hasta el final con nosotros. Y le estaba contando la idea de uno de mis proyectos y me dice, pues sabes que no me interesa, pero ¿qué más tienes? Y entonces le dije, yo tengo una idea de hacer un guión acerca del robo de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y me dice, wow. Eso me interesa. Lo demás es historia, ¿no? Total que no hubo obstáculos, pero no fueron los obstáculos así a vencernos, y eran obstáculos naturales que nos estaba dando la filmación, la logística. ¿Cómo cuáles en la filmación, por ejemplo, en el rodaje? Bueno, pues en el rodaje hubo varios problemas de logística con los productores que estaban al principio. No hubo una muy buena comunicación, y luego ya se hizo otro nuevo equipo, pero hubo paros de filmación. Pero no tenía que ver con la historia ni el tema, no, ni los lugares de filmación. No, los lugares de filmación. A ver, cuéntanos eso. Sí. Pues bueno, en principio llegábamos a lugares a filmar y resulta que no teníamos todavía permisos, ¿no? Total que si no tienes permiso no puedes filmar. ¿Filmaron en la Basílica? Sí. ¿Y ahí cómo estuvo la cuestión? En la Basílica fue más pues más fácil la cuestión porque se hizo con mucho tiempo de anticipación. Sí, como era la más difícil de todas. Era la más difícil, total que la teníamos que amarrar y era muy peligroso no tenerla. Pues sí. Ya te imaginas, era parte sustantiva de la historia. La Basílica, ahora ¿dónde te vas, no? No puedes recrearla, no tenemos financiamiento para hacer eso. Pero en otros lugares pues sí, ¿no? Y eran en lugares donde nosotros, como te dije al principio, teníamos íbamos con toda la certeza de que se iba a poder filmar ahí, y luego llegaban autoridades como tienen su derecho para ver si sí o no teníamos permisos, y uno que otro permiso no lo teníamos, entonces pues nos cerraron las filmaciones, ¿no? Teníamos que recurrir a otros, a veces parar. Aquí con Maya se tuvo algunos altercados ahí con una señora que me aventó así de la delegación, así toda loca, llegó y me aventó. Y yo así estaba embarazada. Sí. ¿Cómo se atreve? Ibas en personaje, ¿no? ¿Cómo se atreve? Creo que en la San Rafael, ¿no? Sí, en la avenida San Rafael. Ajá. Pero ¿sabes qué? Luego me di cuenta que, bueno, haciendo bien las cosas, teniendo los permisos y todo puede salir perfectamente. Luego resultó que estas personas, varios de ellos eran de Sinaloa, del estado de donde soy yo. Entonces intercambiamos emails y teléfonos, y todavía sigo en contacto con ellos, ¿no? Hacía falta entonces mucho esta ley de filmaciones del Distrito Federal, ¿verdad? Pues bueno, ya se tenía esa ley, pero como te digo, teniendo una buena logística, teniendo las cosas claras y bien hechas, con una buena preproducción, se puede hacer todo sin ningún problema, ¿no? ¿Y finalmente cuánto tiempo de rodaje fue? Pues acabamos como en casi 9 semanas, porque hicimos 5 meses de filmación, 7 semanas de filmación, casi 8 en 5 meses. Tuvimos tres, yo le pudiera decir, paradas, ¿no? O sea, culminamos la filmación nunca por dinero, sino por lo que te digo, por cuestiones de... Por logística. ¿No? Exactamente. Y bueno, pues el título original, yo recuerdo, era simplemente Morenita. Le agregaron el escándalo, un poco para atrapar al espectador, ¿no? Sí, bueno, no queríamos encasillarnos mucho en que el público creyera que esto es una película religiosa ni lo más mínimo, ¿no? Porque obviamente por eso la campaña ha sido un poco agresiva, pues para que la gente vea que no es una película de religión, ¿no? Esta es una película, es un drama familiar con tintes de acción y tintes de thriller, ¿no? Sí, es una película muy poco ortodoxa. Sí. De hecho, el póster de la película es una imagen de la Virgen de Guadalupe, que está hecha con cocaína, ¿no? Y con polvo de cocaína, y unas balas, ¿no? Entonces, creo que también eso despertó ahí cierta ámpula, ¿no? O comentarios, por lo menos, ¿no? Sí, tuvo
pues la gente dijo cosas, o sea, obviamente la ves y te indignas, ¿no? O crees que esto es algo ofensivo, pero es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, la película claramente, si ves la película claramente te das cuenta que no, que es lo contrario. Esta es una película que enaltece el nombre de la imagen, ¿no? Pero obviamente, pues, al hacer una campaña tan agresiva como esta, la gente puede reaccionar como quieran, y sí lo hizo de una manera negativa. Y yo voy de acuerdo, porque obviamente pueden creer que yo estoy tratando de manipular la situación para mis propios beneficios, pero también tiene su significado el póster, ¿no? El significado muy propio, o sea, puede ser, para mí es el bien contra el mal, ¿no? Y el bien siempre va a vencer al mal, ¿no? Y aquí están los dos elementos. Muy bien. Alan Johnson, ¿quiénes más, además de Maya Zapata, a quiénes tienes en la película? Pues tenemos a don Ignacio López Tarso, que es pues un actor al que yo estuve tocando las puertas bastante tiempo, y nos es difícil de convencerlos, ¿verdad? ¿Sí? Pues bueno, al principio sí, porque su personaje era minúsculo, o sea, era un personaje que estaba catatónico, yo creo que la mitad o la mayoría del tiempo que estaba en pantalla. Y le fuimos dando su perfil en las reescrituras hasta que se hizo uno de mis personajes favoritos, ¿no? Y bueno, también tenemos a dos lanzamientos, dos chavos que para mí hicieron un gran trabajo, que son Everardo Arzate y Horacio García Rojas. No, esos dos chavos no los has visto yo que en el cine antes, pero son unos grandes talentos. Y también tenemos a Maya Zapata, ¿no? A José Carlos Ruiz, Dagoberto Gama, y también a Pedro Weber Chatanuga, a Mario Almada. Total que tenemos de todo un poco, ¿no? Va a ser el estreno el 27 de noviembre. Muy bien. Se puede decir que es un estreno nacional, ¿no? Porque está tocando la mayoría de la República. Sí, no, más de un año, ¿no? Como 2 años más o menos, pero sí. Últimamente es como el tiempo natural de las películas mexicanas en salir. Es muy difícil el parto, y lo que yo espero es que le vaya bien, por supuesto. Creo definitivamente que es una película que no te va a dejar sin tener un criterio, sin tener una opinión. Creo que es una película que se va a prestar como para el debate y esas cosas. Ojalá ese debate haga que la gente vaya a ver la película a las salas, ¿no? Y que estén llenas. Necesitamos que este cine mexicano se reactive, pero no tenemos que rogarles que vayan, tenemos que convencerlos, porque lo que les estamos mostrando es bueno. Y yo creo que esta película lo tiene. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos por venir, y ahí está la cita para Morenita, El Escándalo. Muchísimas gracias, Maya Zapata. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias, Alan Johnson, director de la película, por estar con nosotros.